Les doy la bienvenida a este video en el que voy a hablarles sobre el eje energético Tauro-Escorpio, el eje 2-8. Soy Gabriela, gracias por acompañarme. Les invito a que se queden hasta el final del video para que puedan aprovechar toda la información que voy a compartir y también a que se suscriban al canal y le den a la campanita de notificaciones para que reciban los avisos de cada nuevo video que subo al canal. Cuando hablamos de las energías de los 12 signos, es interesante descubrir que si bien son energías diferentes entre sí, se mueven en ejes, ¿sí? Hay 6 ejes energéticos compuestos por signos opuestos pero al mismo tiempo complementarios, que mutuamente se enriquecen, se complejizan, y descubrir esto nos ayuda a entender de qué manera generar una circulación más balanceada y armoniosa de estas energías en nuestra vida. En este caso, vamos a ver que las energías de Tauro y Escorpio pertenecen una al elemento tierra, Tauro, otra al elemento agua, Escorpio. Estos elementos entre sí son compatibles, se llevan bien, digamos, y las dos pertenecen a la modalidad fija, es decir, que dentro de esos elementos cada uno de estos signos busca fijar, busca estabilizar. Bueno, vayamos entonces a Tauro. Tauro es el segundo signo de la rueda zodiacal, signo de tierra, que nos conecta con el plano material, ¿sí? con la corporalidad, con la naturaleza, con el mundo sensorial. A este signo lo precede Aries. Aries es un signo de fuego, de energía lanzada, impulsiva, es el signo en el que inicia la rueda zodiacal, por lo tanto Tauro es el posterior a Aries, es el que busca un poco condensar, frenar toda la velocidad previamente expulsada en Aries. Tauro es el que justamente se encargará de disminuir esa velocidad, de bajarla, para que toda la energía disponible se condense y así empiece a generarse potencia, pero desde el plano más fijo, desde el plano corporal, material. Tauro acumula energía y genera masa. El ritmo característico de Tauro es lento y gracias a esto es que en este signo se despliegan los sentidos al máximo, porque de seguir en la dinámica acelerada de Aries nunca se fijaría nada ni se podría observar con demasiada atención. Tauro sí observa y lo hace de manera práctica en función de incorporar estímulos de su entorno que le colmen los sentidos, que le enriquezcan, le llenen de placer, de disfrute. Así es que en este signo se empieza a generar masa, cuerpo, potencia, y por eso quienes tienen mucha carga de esta energía en sus cartas astrales suelen tener mucho registro de su necesidad corporal, física. En Tauro hay una gran conciencia de merecimiento también, de valor propio, y este signo por lo general disfruta de estar rodeado de cosas que exalten ese valor, que incrementen el placer a su vida. Es, por supuesto, una energía hedonista que cuida de lo que posee, no le agrada perder ni energía ni posesiones, y bueno, cuando esto sucede ya se genera una crisis. Los más grandes conflictos de Tauro tienen que ver con perder. Perder personas, bienes, recursos, perder energía. Suele suceder que a Tauro se le dificulta compartir lo propio y bueno, consciente o conscientemente tendrá que ver con algún miedo a perder y no poder recuperar. Le cuesta incluso abrirse a vínculos si siente que esos vínculos no le van a aportar valor, o si siente incluso que por ser con otros tendría que resignar algo propio o cederlo y así correr el riesgo de quedarse sin nada. Y bueno, cuando ve amenazadas sus pertenencias, Tauro reacciona de forma contundente, con obstinación, poniéndose rígido, inamovible. Los cambios que Tauro genera siempre suelen ser desde la conciencia de necesidad. Si no los considera vitales, si no considera que ese cambio le va a aportar, le va a enriquecer, entonces Tauro no se mueve, no arriesga lo seguro, lo que ya es estable en su vida. Tauro es un signo que tiñe los planetas que se posicionan en él de una energía estable, sensual, observadora, lenta, ¿sí? Cualquier planeta que se posicione en este signo entonces va a expresarse a través de esos tintes de energía de tierra introvertida, energía femenina. A este signo lo rige el planeta Venus, cuyo arquetipo es la diosa del amor, la feminidad, el romance. Este planeta lo caracteriza el placer de vivir, es un planeta que exalta la vida
y también entonces vemos esta imagen tan concreta, cómo va a operar inconscientemente sobre quienes tengan esta energía en algún planeta interior o social o en ángulos de su carta astral. El otro lado de este eje es la energía del signo Escorpio, el número 8 de la rueda zodiacal, energía de agua fija que va a fijar entonces desde el plano emocional. Es un signo que nos conecta con el mundo de la oscuridad, de la sombra, de lo que está más allá de lo superficial. Es un signo que busca indagar y profundizar entonces en lo oculto. A este signo lo precede la energía de Libra, que es el número 7, este signo que está muy ligado al plano mental, al desarrollo de la objetividad y de la apertura vincular, pero justamente desde ese plano. Escorpio va un poquito más allá y busca profundizar en esos vínculos equilibrados, bueno, busca ver que hay un poquito más allá de lo aparente, de lo equilibrado, de lo estético. En Escorpio se conecta con el mundo emocional profundo y así se descubren las complejidades que habitan en sombra o en planos menos conscientes o poco aceptados por el intelecto. Escorpio no tolera la superficialidad, por eso busca profundizar para descubrir lo que opera más allá de las apariencias. Aunque duela, lo hará porque su esencia lo lleva a ser un guerrero de la oscuridad. No teme a lo que pueda encontrar, de hecho, eso mismo lo magnetiza porque le permite tomar poder de sí mismo. Escorpio se absorbe en lo que le despierta genuino interés para poder conocerlo a fondo. Este signo se apasiona indagando la sombra, los misterios de la vida y busca siempre la transformación, ya sea psíquica, sexual o energética. Por eso mismo encuentra siempre el momento de sacar a la luz lo oculto para que eso pueda procesarse, aunque duela, y así transformarse luego en nueva vitalidad. Al ser tan bueno investigando lo secreto o lo negado, muchas veces cae también en fijarse en eso. Aquí vemos dónde se polariza la energía y si se fija en buscar obsesivamente lo negado, bueno, en este apego a querer saber más y sentir el poder de dominar la información hallada, esto genera que en momentos de crisis este signo pueda desarrollar la tendencia a buscar manipular o controlar desde esa información que descubrió, sea sacándola a la luz por venganza en momentos dolorosos o planeando estrategias desde las cuales distrae y genera una crisis a las personas con las que se relaciona. Así se queda apegado a cosas que lejos de ser transformadoras, desconectan a este signo del contacto con su propio valor y también del valor de quienes le rodean. Algo que suele suceder a Escorpio es que al estar tan conectado con su intuición y a registrar tanto lo oculto, puede ser arrastrado hacia grandes paranoias, delirios persecutorios. Escorpio es un signo que tiñe los planetas que se posicionan en él de una energía emocional muy profunda, transformadora, ¿sí? Muy misteriosa, y entonces cualquier planeta que se posiciona en este signo se va a expresar a través de estos tintes de agua fija, con una energía muy empoderante. A este signo lo rige el planeta Plutón, cuyo arquetipo es el dios del inframundo, quien domina la profundidad del psiquismo, las pulsiones internas más transformadoras, la sexualidad, ¿sí? Los recursos compartidos, la economía compartida. Entonces esta imagen tan concreta operará inconscientemente sobre quienes tengan esta energía de algún planeta interior o social o en ángulos de su carta astral. Tauro puede caer en la acumulación, la obstinación y el excesivo apego a sus posesiones, perdiendo todo registro de las emociones y las necesidades también de quienes le rodean. Escorpio puede caer en la manipulación y el apego a compartirlo todo a puntos extremos, dejando de lado su percepción de lo concreto, práctico y vital. Podemos comprender entonces por qué estas energías son opuestas, pero a su vez complementarias. Una conduce a la exploración y al desarrollo del sentido del valor propio, del merecimiento. La otra conduce al contacto con las profundidades del ser y habilita la posibilidad de descubrir conflictos o miedos ocultos que generan obsesiones, apegos, crisis. Cuando aprendemos a mover estas energías
con el potencial que nos brindan, pero sin polarizarnos o en una o en la otra, el eje empieza a circular de forma más balanceada y podemos así ser conscientes de nuestro valor propio, de nuestros recursos y de lo que queremos obtener de la vida para sentir placer, y también podemos compartirlo aprendiendo que fusionando o juntando recursos posiblemente podemos generar mucha más potencia y fuerza transformadora. Podemos aprender a ser con otros, con otras personas en vínculos fusionantes, o entregarnos a una pasión absorbente, pero teniendo siempre registro de nuestra corporalidad, de nuestras necesidades básicas, vitales, y cuidando, claro, de no caer en extremos autodestructivos o depredadores con el entorno. Bueno, creo que entender un poco más cómo se comportan las energías de los diferentes ejes es muy importante a la hora de profundizar en el conocimiento astrológico. Nos ayuda incluso a entender cómo estas energías del eje se están manifestando en nuestra vida, qué tan conscientes estamos de cómo las movemos, de cómo las encauzamos, y también nos ayuda a valorar mucho más la riqueza de la energía opuesta complementaria a la que quizás predomina en nuestra carta. Entonces, bueno, son bienvenidos los comentarios en relación a esto que les compartí. Espero que les sea útil, creo que ayuda a ampliar la mirada. Y bueno, saben que si les gustó el video pueden darle me gusta, pueden compartirlo a personas que puedan aprovechar la información. Desde ya les agradezco un montón a quienes se están sumando constantemente a esta comunidad. Les agradezco por sus comentarios, por sus me gusta, por compartir los videos. Y si todavía no lo hicieron, les invito a que se suscriban a este canal, a que le den a la campanita de notificaciones para que puedan recibir todos los avisos del contenido que voy subiendo semanalmente. Y bueno, si quieren pueden seguirme también en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook e Instagram como Astrología Vincular. Y también pueden visitar mi sitio web, que ya estuve haciendo algunas actualizaciones de cosas nuevas, a ver qué les parece. www.astrologiavincular.com. Allí podrán conocer más sobre los servicios que brindo y sobre mi nueva academia de cursos Astrología Vincular. Bueno, espero que sigan muy bien, les dejo un fuerte abrazo, espero que les guste este contenido y nos vemos pronto.